Otra cuestión de principios que perturba la tranquilidad moral de los seres humanos es la pregunta sobre la unificación de valores. Todavía no se ha encontrado la solución perfecta para la concordia entre valores que aparentemente se perciben como contradictorios. La pregunta emerge con agudeza en cuanto a la relación entre el valor de la compasión y el de la justicia, mientras que el cristianismo legó al mundo la premisa por la cual la compasión, y solo ella, es el valor moral exclusivo, como se expresa en todas las áreas de la cultura occidental. El Islam prefiere el atributo de la justicia en todo su extremismo, como voluntad divina. Vemos cómo en esas dos visiones anteriores, como que había una división, ¿no?, entre el hombre y Dios, ¿no? En el occidente es el hombre al centro y Dios en la periferia, sin hacer contacto. En la perspectiva islámica es Dios al centro y en la periferia el hombre, ¿no?, es el contacto. Y entre estas dos posturas, dos visiones del mundo, está el judaísmo, ¿no?, el cual plantea que no hay una lejanía entre Dios y el hombre, sino más bien hay un diálogo, ¿no? Y la sesión pasada lo veíamos con el licenciado Arturo, como desde el Génesis encontramos ese diálogo de Hashem con el hombre. Después vemos con Noé también ese diálogo, cómo firman ese contrato, y después con el pueblo de Israel en el Sinaí también está ese diálogo, está esa firma de contrato, ambas voluntades, y Dios pide, ¿no?, pide a los hijos de Noah que sigan esta guía y a los hijos de Israel que sigan esta otra guía. Entonces es la diferencia que hay entre la visión del judaísmo y la visión tanto occidental y la visión del Islam. Sí, y creo que a este momento muchos podemos comprender que si tenemos libre albedrío, decidir entre lo correcto o lo incorrecto, y saber que tenemos esa alma que es moral, yo creo que ahí despertamos nuestro comportamiento, o sea, el hecho de comportarnos éticamente, de ser cortés, de ayudar al prójimo, de tener paciencia, tolerancia, creo que son todos esos valores, ¿no? O sea, creo que eso no es como súper descubrimiento. Sin embargo, es como en qué momento aplicarlo, cómo aplicarlo. Y bueno, un paréntesis, por eso está la clase de mañana del libro de Ojor Sadikim, que son todos estos valores, cómo aplicarlos ahora, ¿no? Porque dice Alejandra el amor, y allá dice la compasión, y acá la justicia. Creo que son todos, pero debemos de saber en qué momento y cómo. Muy bien, y precisamente ahí radica mucho, ¿no?, la diferencia entre o el ser religioso, ¿no?, y ser como espiritual, ¿no? Alguien que es religioso se centra, ¿no?, en cumplir ciertos ritos, ¿no? Y a lo mejor estos ritos dejan de ser prácticos, ¿no?, o dejan de tener una utilidad real para la persona, pero él se siente bien, ¿no?, realizando. En cambio, alguien espiritual, y es lo que propone el movimiento Nógida, realiza estas acciones precisamente con un beneficio real, ¿no?, para sí mismo y para las personas que están a su alrededor, y pues eso realmente es lo que cambia, ¿no? El mundo es lo que nos conduce a la rectificación del mundo. También aquí viene el judaísmo en asistencia de la humanidad. Precisamente el Rabu Cherki
empieza ya a responder esa pregunta. ¿Qué es lo que el judaísmo le ofrece a la humanidad? La tradición bíblica y la talmúdica, o sea, la Torah escrita y la Torah oral, por igual nos indican en la ley llevada a la práctica un sendero para la unificación de los valores. El ideal moral supremo es hacer caridad y justicia. La implementación práctica de esta unificación aparece tanto en las guerras del Estado de Israel, que a pesar de todas las difamaciones hacia él, eh, como en el estrato político y en el tejido social del Estado de Israel, que se caracteriza por el trato justo hacia una minoría hostil dentro suyo. El pueblo de Israel es reconocido en la humanidad como el canal de revelación de la voluntad divina, el portador de la profecía. Por esta razón, el pueblo judío se conoce por tener el rol especial de ser luz para las naciones. La centralidad del pueblo de Israel como transmisor de la palabra de Dios se puede asemejar a la función del corazón dentro de los miembros del ser humano, según el libro del Kusari 236, que también posteriormente tendremos la oportunidad de darle lectura a este libro. No hay dentro nuestro una sensación de superioridad y jactancia, sino la responsabilidad por la reparación del mundo. Aquí ya habla, digamos, el rap desde el judaísmo como tal. Ellos están conscientes, no que sean superiores a los no judíos, sino que más bien Hashem, al darles estos 613 mitzvot, pues les ha dado también esa responsabilidad para que sean la luz para las naciones, es decir, esa guía para alcanzar junto con los no judíos, los no ágidas, la reparación del mundo, ¿no? Hay quienes eh, desde esta visión occidental, ¿no?, o del cristianismo, esperan que alguien más venga, ¿no?, y arregle todo, ¿no? ¿Qué dice el judaísmo? No, Hashem nos da los lineamientos para que nosotros logremos esa reparación, esa rectificación de el mundo, ¿no? Y bueno, al inicio del prólogo, el Rabbi Cherki habla, ¿no?, de los 7,000, quizás ya vamos para los 8,000 millones de personas, y de esos 8,000 millones de personas, el pueblo judío representa menos del 1%, entonces el pretender que el pueblo judío haga todo el trabajo es, eh, por decirlo injusto, cuando el 99 más del 99% de la población mundial también tiene, digamos, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, tanto el pueblo de Israel como los no judíos o los no ágidas tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de rectificar el mundo, y el papel del pueblo judío es precisamente ser esa luz, esa guía espiritual y moral para precisamente que todos los trabajos conduzcan a la reparación del mundo. Contrariamente a estas tradiciones que reclaman un papel universal, pero luego transforman a sus seguidores en imperialistas que imponen su identidad sobre los demás. El judaísmo no aspira a anular la riqueza cultural de los seres humanos, sino por el contrario, se satisface con proyectar en vez de imponer. Por eso mismo los profetas hablaron de una situación ideal en el futuro, en el cual las naciones recibirán del pueblo de Israel instrucciones y enseñanzas diversas, que concordarán con cada nación, grupo humano o individuo según su identidad singular. Y vendrán muchos pueblos y dirán,
venid y subamos al monte de Dios, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Isaías 2:3. En el interior de la tradición judía, dentro de las casas de estudio de Torá, existe un área completa de estudio llamada la Torá de los hijos de Noaj, que es conocida por los sabios desde hace varias generaciones. En el transcurso de los años de exilio, este estudio fue teórico solamente, pero desde el retorno del pueblo de Israel a su tierra comenzó a despertarse en personas de diferentes naciones un interés práctico en este contenido especial, que incluye, entre otras cosas, indicaciones prácticas detalladas a la halajot, son las leyes, y es por eso que me pareció adecuado redactar para los interesados un libro de leyes, algo así como el compendio de leyes de Shulchan Aruch, corto y conciso, que trate las principales leyes referentes a todo hombre y mujer del mundo que se ven a sí mismos como hijos de Noah. Este ensayo, Alianza de Paz, que trata sobre la vida práctica, complementa el libro de rezos Alianza de Paz para los hijos de Noah, que trata sobre la vida espiritual. Y formaré con ellos una alianza de paz, serán una alianza eterna con ellos. Ezequiel 37:26. Mi agradecimiento a los que colaboraron en el esclarecimiento de las leyes y sus fuentes, al rabino Marcos Ofir, que se ocupó del esclarecimiento de los temas, y el alumno Legiere Afri, que no ahorró tiempo y energía trabajando con devoción en esta tarea sagrada. Es mi deseo que este libro sea aceptado y grato ante Dios y los hombres. Rabino Uri Shaki. Y bueno, creo que ya el mismo texto respondió a tu duda, Urema, precisamente de que no es que los sabios de Israel busquen que todos se conviertan en judíos, ¿no? Eso nunca ha sido la misión, el objetivo, ¿no?, del pueblo de Israel, sino más bien que la humanidad como tal se eleve espiritualmente, ¿no? Sin renunciar a su misma cultura y costumbres. Vimos aquí el texto de Isaías, ¿no? También en el libro del profeta Zacarías encontramos que cuando esté el Mashiach, las familias, ¿no?, de la tierra van a subir la fiesta de Sukkot, de las enramadas. Entonces, en ningún momento el judaísmo plantea como una universalidad, ¿no?, de que todos deben hacerse judíos, sino más bien adquirir o realizar las obras o cumplir las leyes de acuerdo a la naturaleza de uno, si es moágida o judío, las leyes que Hashem nos pide, ¿no? Cada quien, vamos a decirlo así, desde su trinchera, cada quien desde la nación donde le tocó vivir. Entonces, esa es la visión que tiene el pueblo de Israel y sus sabios. Incluso podemos verlo en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Que estos primeros cristianos incluso estaban de acuerdo con las enseñanzas noágidas. Eso se puede ver con lo que mencionaba Jacob, lo que lo llaman ahora como Santiago, ¿no? En el Evangelio de Santiago. Ellos ahí mencionan que estos no lo mencionan directamente como leyes noágidas, ¿no? Pero mencionan las leyes noágidas. Entonces, pues ahí podemos ver también que estas enseñanzas, que son enseñanzas, que son las más antiguas, pues ahora son las más nuevas, ¿no? Para la humanidad. Exactamente, no es como una paradoja, ¿no? Y eso es algo en lo que coinciden los sabios de Israel, ¿no? Que si de antigüedad hablamos, pues las leyes noágidas son más antiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque
le fueron dadas por lo menos 6, ¿no? Hay quienes dicen que las 7, a las primeras personas, ¿no? A Adán y Jabá, y después se reafirma con Noah y sus hijos, y después Hashem hace un pacto muy peculiar solamente con el pueblo de Israel, de Sinai. Entonces, dicen los sabios, ¿no? Los israelitas, ¿no? O los hebreos también eran de alguna manera no ágidas primero, ¿no? Después ya hay un pacto muy particular para ellos, ¿no? Y inclusive pues el pueblo judío cumple también, ¿no? Las eh, leyes no ágiles, ¿no? Y otros preceptos más, ¿no?